este software que le permite firmar tiene la ventaja de que permite hacer comprobación y verificación, como vimos en la exposición. Pero no quiere decir que no haya otras formas de hacerlo. Lo que pasa es que, como les expliqué en el momento de la exposición, mientras más voy comunicando esta temática a los distintos profesionales, lamentablemente más difícil se hace comprender si es que no se puede mirar y si no se puede comprobar. Y los abogados además tenemos por formación en que si nosotros mismos no lo miramos, no nos fiamos de nadie más. Entonces, el único sistema que le permite a uno mismo eh, identificar que hay un certificado vigente y que efectivamente firmó quien dice ser, es Fírmese. Hay otros, se puede hacer por Adobe Acrobat, se puede hacer por otras plataformas, pero tienen las dificultades de que no necesariamente van a leer todos los factores que estamos nosotros buscando. Y en cambio, no solo Fírmese es un producto ecuatoriano, sino que además te verifica en línea, es decir, hace una conexión en ese instante para determinar con las entidades certificadoras si efectivamente ese certificado es de quien dice ser y además tiene la vigencia. Entonces, eso es lo valioso de este sistema. Entonces, hablan de sellos electrónicos. A ver, nosotros en el Ecuador tenemos, si es que la pregunta hace alusión a sellos electrónicos entendidos como aquellas certificaciones que se hacen para personas jurídicas, da exactamente lo mismo. Pero si lo que estamos hablando son de sellados de tiempo, que son las anotaciones electrónicas firmadas electrónicamente y agregadas a un mensaje de datos en las que consta como mínimo la fecha, la hora y la identidad de la persona que efectúa la anotación, ese es otro tipo de elemento con el cual se puede realizar sobre todo lo que se llama marcaciones de tiempo. Y en este caso, Fírmese no sirve para estos que son sellados de tiempo, pero sí serviría para las firmas electrónicas emitidas para personas jurídicas, si es que esa fue la pregunta. Ahora, respecto de si conoce por qué la firma electrónica tiene un costo, porque hay distintos costos y así uno consume un producto de Banco Central, de la función judicial, en este caso del Consejo de la Judicatura o de una entidad privada. ¿Y por qué varían los costos? Varían los costos por el tipo de formato. Es decir, cuando son tokens, son más costosos que los que vienen en un archivo porque el archivo en sí mismo es un CD y que se puede comprar en cualquier esquina, mientras que el token ya tiene un valor por el dispositivo en sí mismo. Ese es costos como muy sencillos. El verdadero costo de las firmas electrónicas están por detrás. Y es que las entidades certificadoras de firma tienen que establecer lo que se llama servidores de almacenamiento de toda la información que se ha firmado dentro de un periodo, donde está la constancia del enlace entre la identidad y el dispositivo electrónico. Entonces se vuelven una especie de archivos gigantescos donde está todo el histórico y la trazabilidad de los actos que yo he realizado con las firmas. Y por eso es tan costoso el mantener estos sistemas. No es que es una cuestión que se pueda realizar sin los costos de mantenimiento electrónico. Por eso es que no cualquiera puede entregar una firma electrónica. Incluso hay entre las cuestiones muy anecdóticas como garantía para tener o para poder emitir o ser una entidad certificadora y entregar certificaciones digitales, la garantía era de $1 millón hasta hace poco. No sé si en este tiempo habrá subido. Pero este es el volumen de elementos que se requieren para poder mantener este tipo de servicios. Y esto justificaría en cierta medida el costo. Ahora, la segunda pregunta que estaba por un poco más abajo hacía alusión de la gratuidad. Y por eso invocaba el artículo 75 y 68, numeral 4 de la Constitución, que hace alusión al tema de que el acceso a la justicia tiene que ser gratuito y que si ahorita un poco de lo que entiendo de la pregunta,
La razón de ser de estas cuestiones es saber si es que el adquirir una firma electrónica para poder acceder a la justicia, esa firma electrónica tendría que ser gratuita. Primero habría que distinguir si efectivamente la firma electrónica la voy a usar exclusivamente para acceder a la justicia, cuando en realidad la firma electrónica se vuelve como parte de mí porque es un elemento consustancial para mi manifestación de voluntad. Entonces no está directamente asociada a una acción judicial donde, como menciona, se prevé que tengan firma para poder acceder a una tutela judicial efectiva. Ahora bien, si es que eso llegara así, sería la propia función judicial la que para acceder a su sistema tendría que proveer de ese servicio y siempre y cuando ellos considerasen que esto es posible. Como les digo, el tema de los costos de mantener las firmas suele ser importante. La segunda parte de esa pregunta está asociado a qué sucede cuando la firma electrónica pierde vigencia y cuál es la razón de ser de estas cuestiones respecto de la firma dentro del sistema judicial. ¿Por qué suelen perder vigencia? Suelen tener una vigencia de 2 años contractualmente. ¿Por qué se requiere que haya renovaciones? ¿En qué medida se requiere? Que la práctica nos ha ido dando cuenta que cada 2 años es un tiempo prudencial en el cual es indispensable que haya un nuevo acercamiento entre el titular de la firma con la entidad certificadora para demostrar supervivencia, por ejemplo, o para demostrar que los dispositivos siguen en sus manos y en su único poder. Entonces son temas más bien de índole de la mano de la seguridad, que son buenas prácticas para poder desarrollar una firma electrónica adecuada. Y de ahí el otro tema que me llamó la atención es el que habla sobre que la firma electrónica puede ser clonada. En ese sentido, creo que hay alguna confusión. ¿Qué no es firma electrónica? No es firma electrónica la banda magnética detrás de una cédula de un, ¿cómo se llama? De una tarjeta de crédito. No es un chip. La firma electrónica, como vimos hace un momento, se trata de este algoritmo unido, de este archivo, de este mensaje de datos unido a mi identificación con la cual yo tengo una llave privada y una llave pública. Estas dos se juntan y me demuestran que ese dispositivo está asociado a la persona que dice que es la que está firmando el documento. Entonces, clonar este tipo de información no es posible. Y si es que hubiera algún tipo de clonación, eso afecta directamente a la integridad del documento. Entonces, no sería útil en lo absoluto porque estaríamos verificando que se está procediendo a realizar un documento que no tiene valor jurídico porque tendría problemas de integridad. Ahora bien, que sí suele suceder, y por eso es que la ley es tan dura en esta temática, es que no se puede entregar la clave. Y eso no es un problema de clonación. Ese es un problema de falta de conciencia y de falta de seguridad. Si es que yo entrego mi clave y entrego mi token para que otra persona me dé firmando, me hago responsable porque tal como señala la ley de comercio electrónico, si yo no he reportado que he perdido el control de la firma, la presunción y la sanción que establece la normativa es que tengo que efectivamente asumir lo que dice ese documento. Esa es la presunción de autenticidad. Y para hacer un poco más corto el asunto, porque de ahí habían otras un poco más larguitas, voy a centrarme en una que hace alusión al tema de qué documentos o qué manifestaciones de voluntad o qué contratos no requieren firma electrónica. Y no requieren firma electrónica aquellos en donde es suficiente la voluntad de las partes. Estos son lo que nosotros conocemos en el ámbito civil como los contratos consensuales. Entonces, en el mejor ejemplo es que el mundo digital no puede pedir requisitos adicionales que no se piden en el mundo real. Y, por ejemplo, en Amazon, a ustedes no les piden que pongan el token para firmar un contrato de compra-venta de una película o de un juego en línea o de, qué sé yo, ropa, zapatos, carteras. Lo único que les piden es un clic
y el momento de ingreso de los datos de tarjeta de crédito, otro clic. Ese clic no es firma electrónica y no se necesita firma electrónica porque esos son contratos consensuales, donde basta el acuerdo de costo y precio entre las partes que perfeccionado se produce a través de la tradición, ¿no es cierto? Entonces, no hay necesidad de incorporar un elemento de solemnidad en este tipo de contratos. Lo que sí ocurre, en cambio, con los contratos solemnes, donde es indispensable la solemnidad para su validez y la firma electrónica, tal como la hemos analizado en la tarde, es ese elemento de validez que permite que esos contratos electrónicos o esos documentos electrónicos o esos instrumentos públicos, cuando tienen una firma emitida por una entidad certificante, como las señaladas aquí, tenga valor jurídico. Dinardap. Trabajamos por sus datos. El gobierno de todos.